Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Y hoy tenemos con nosotros a la compañera Marta Lorena, que va a estar coordinando las lecturas del día de hoy y también las participaciones. Así es que le damos la bienvenida a Marta. Adelante, Marta. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Víctor. Gracias. Bienvenidos. Muy agradecida por poder estar hoy aquí en este foro de libre expresión. Comenzamos entonces con la meditación del 19 de marzo que dice así. Gracia y gloria dará Jehová. Salmo 84:11. Gracia es lo que necesitamos justo ahora y ha de ser recibirse libremente. ¿Qué puede ser más libre que un don? Hoy recibiremos gracia sustentadora, fortalecedora, santificadora y favorable. Él ha proporcionado gracia diaria hasta ahora y en cuanto al futuro, esa gracia bastará. Si tenemos poca gracia, la falla radica en nosotros, pues en el Señor no hay escasez, ni es tardo para proporcionarla en abundancia. Podemos pedirla, la gracia que queramos, sin temer nunca un desaire. Él da abundantemente y sin reproche. Puede ser que el Señor no dé oro, pero dará gracia. Puede ser que no dé ganancia, pero dará gracia. Ciertamente Él nos enviará pruebas, pero nos dará gracia en proporción a esas pruebas. Podremos ser llamados a esforzarnos arduamente y a sufrir, pero con esa llamada vendrá toda la gracia requerida. ¿Y qué hay en el texto y gloria? No necesitamos gloria todavía y todavía no somos aptos para ella, pero la tendremos en su debido orden, después de haber comido el pan de la gracia. Beberemos del vino de la gloria. Hemos de ir del lugar santo, que es la gracia, al lugar santísimo, que es la gloria. Estas palabras y glorias son suficientes para hacer que un hombre dance de gozo. Un poco de tiempo más, un poco más y luego la gloria para siempre. Acá finaliza la reflexión. Adelante, Víctor. Gracias. Gracias, Lorena. Bueno, todo dijo que gracia, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo puedo entender eso? De que el crecer en gracia está en mi persona. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, la gracia es un perdón no merecido. La gracia es un apoyo divino en nuestras vidas. La gracia es un respaldo por gracia, por amor inmerecido. Es que Dios nos atiende en todas nuestras necesidades. Pero ¿cómo nos congraciamos? Crezcan en gracia y conocimiento, dice el apóstol Pedro. Crecer en gracia significa crecer en obediencia, crecer en el arte de perdonar a los demás, de comprender a los demás sin esperar ser comprendidos. A veces estamos muy ad hoc a la cultura del discúlpame, del perdóname, de ay, lo siento y fingir que lo sentimos. Esa es una cultura social. Pero
Cuando nosotros tenemos confianza y andamos en confianza, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Simplemente nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y yo, ¿qué puedo hacer cuando llego inesperadamente a un lugar y la persona se pone a hacer las cosas que tiene que hacer? Y mientras hace su quehacer le acompaño, pero yo en ese momento soy intruso. ¿Por qué? Porque tiene unas acciones de casa que tiene que hacer. Y si me atiende dentro de sus acciones, es por simple consideración, por gracia, dentro de sus asuntos. Cuando nosotros entramos en la buena voluntad de obedecer a Dios y añadimos la virtud, ¿verdad? Yo no espero, yo no espero un perdón o una disculpa de nadie, sino que acepto lo que me dé. Es decir, si la persona eh, considero que comete una falta social, cultural, yo lo paso por alto, porque no tiene que ser así. Soy yo el que tiene que disculpar a la persona sin que ella me diga nada, porque comprendo, porque entiendo y no tengo que exigirle nada en lo absoluto, por gracia, por amor. En el caso de Dios, es un amor que no merecemos, porque merecíamos la muerte según la transgresión a la ley que hemos hecho. Y sin embargo, Él no pidió que nosotros le solicitáramos su perdón. Él dijo, ven y estemos a cuentas, lo cual significa hacer cuentas, no es decir, perdóname. Hacer cuentas es decir, Señor, yo he quebrantado tu ley porque he mentido, porque he estafado, porque he robado, porque he cometido adulterio, porque he codiciado, porque he sentido avaricia, porque por estos actos yo, y además también he sido idólatra. ¿Por qué? Porque he antepuesto otras cosas a tu propia presencia. Entonces, yo he hecho esas cosas. Por lo tanto, me estoy poniendo a cuentas contigo para que no tomes en cuenta mi maldad, mi pecado, mi transgresión. Y Dios en su gracia me perdona por la buena voluntad que tengo de ser honesto, sincero con Él y enfrentarme a mi propia realidad interior. Y el perdón viene en esa escala de una confesión honrada, honesta. Viene el perdón. El perdón que proviene de Él. Cuando una persona está humillada frente al rey, el rey levanta su cetro y toca a la persona en el hombro, significando un perdón. En la gracia del rey es el perdón inmerecido. Y la persona se levanta y dialoga con el rey. Entonces, crecer en gracia y conocimiento implica crecer en obediencia y conocimiento acerca de Dios.
Y debemos aprender a disculpar a las personas, a perdonar a las personas y no sentirnos humillados porque no me habló, porque no me dijo, porque no, no, no debemos sentirnos humillados. Si tenemos una estima clara y definida, un concepto claro de nosotros mismos y sobre la situación que está viviendo la otra persona, podemos comprender. Crecer en comprender a los demás sin esperar ser comprendidos es la gracia de Dios en nuestras vidas, como Él nos comprende sin esperar que nosotros le comprendamos. Cuando andamos por fe, simplemente obedecemos a Dios y no estamos preguntando por qué, para qué y cuándo. Simplemente le obedecemos. Pues es el Rey y Él dice, ve y haz, y yo tengo que ir y hacer. Si Él dice, ve y ven, yo voy y vengo con el Rey. Entonces, ante la acción del maestro, no, no voy a preguntar por qué o para qué. Si él dice que vaya es porque así lo necesita. Y que venga es porque así lo necesita. Y no tengo que poner ningún tipo de argumento. Obediencia quiero, no sacrificio. No hacer un sacrificio artificial, como los seres humanos lo hacemos en nuestras relaciones sociales. Discúlpame, perdóname, con permiso, gracias, lo siento. ¿Realmente lo sientes? Se vuelve un cliché en nuestra boca, una manera de movernos amablemente dentro del común denominador de las personas, pero nunca nos detenemos a pensar si verdaderamente lo siento. Simplemente es una forma amable de convivir, algo que no sentimos, algo que es cultural. Por eso la cuestión de crecer en la gracia es crecer en la obediencia y crecer en el conocimiento de Dios, porque entre más crezca en el conocimiento acerca de quién es Dios, mejor podré obedecer. Por eso la gracia no es el Espíritu Santo, porque Dios da un espíritu y de igual medida a todos los corazones, y el espíritu va a crecer dependiendo del esfuerzo que tenga la persona para crecer en gracia y conocimiento. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Maravillosa reflexión para este día de hoy. Entonces comenzaremos con nuestro nuevo tema, que es el narcisismo. Comenzaremos un documento que dice así: Narcisismo, la enfermedad de estos tiempos. Probablemente todos hemos escuchado en algún momento a alguien referirse a una persona como narciso o narcisa. No necesariamente como un halago, por el contrario, es un término que suele sentirse como un insulto o cargado de estigma, al menos en nuestra cultura occidental. En una sociedad que exalta el éxito, la belleza, la visibilidad y donde se habla constantemente de la importancia de quererse a uno mismo y frente a la proliferación casi compulsiva de fotografías
autodiseñadas en redes sociales, algunos autores sostienen que vivimos una verdadera epidemia narcisista. Campbell, 2009. En una cultura orientada al logro y a la exposición constante, la imagen personal se ha convertido en una especie de tarjeta de presentación. El éxito, la belleza y la admiración parecen tener más valor que la autenticidad. No es casualidad que en el 2013 la revista Time titulara su portada La generación del yo, aludiendo a jóvenes acostumbrados a la gratificación instantánea y a la búsqueda de aprobación en redes sociales. Lo dejamos hasta ahí, Víctor, y vamos por párrafos. Lee el siguiente párrafo, por favor. Ok, gracias. Pero, ¿qué es realmente el narcisismo? El DSM-5 alternativo, uno de los manuales diagnósticos de salud mental más utilizado a nivel mundial, define el trastorno de personalidad narcisista como una condición marcada por una desregulación de la autoestima que busca sostenerse a través de la aprobación y o admiración de otros. Si bien en el contexto chileno no hay cifras exactas sobre narcisismo, se estima que el trastorno afecta hasta el 6.2% de la población general, aumentando hasta un 20% en población clínica. DSM-5 2022. Uno de los estudios más importantes que se ha realizado mirando prevalencia de trastorno de personalidad narcisista en población general mostró que este trastorno era 3 veces más prevalente entre los 20 a 29 años que sobre los 65 años. Bueno, si el central de narcisismo tiene que ver con un problema de desregulización de autoestima, entonces, ¿qué es una autoestima sana? Una autoestima sana es estable y flexible. La persona con buena autoestima se siente valiosa sin depender de aplauso o admiración externa. Puede recibir crítica sin desmoronarse y disfrutar del éxito sin sentirse superior. En cambio, el trastorno narcisista de la personalidad surge cuando la autoestima se vuelve inestable y dependiente de la mirada de los demás. El valor propio se sostiene artificialmente, buscando admiración o reconocimiento constante. Esta aparente seguridad encubre una profunda fragilidad detrás del discurso grandioso. Suele haber miedo al rechazo, vergüenza y una sensación persistente de vacío. De hecho, solemos asociar a una persona narcisista con una autoestima grandiosa y una sobrevaloración de sí mismo. Sin embargo, la evidencia científica muestra que existen distintas formas de narcisismo. La dejamos por aquí, Víctor. Sí, está bien. Bueno, hablar de narcisismo es hablar de este
personaje griego que le llamaba Narciso. Él se amaba demasiado a sí mismo y le gustaba ir al río al contemplar su rostro. Y un día, Narciso, que no sabía nadar, cayó en el río y se ahogó. Esta descripción del griego, esta anécdota, o bueno, una fábula del griego, ¿verdad? Donde describe el problema del narciso y de ahí viene la exagerada concentración en sí mismo, que es un narcisismo. Campbell decía que nosotros tenemos, en el amor propio, es un narcisismo bondadoso. Narcisismo vendría a ser como un sinónimo de egoísmo. Acuérdense que egoísmo es una palabra que se subdivide en dos palabras, ego e ismo. Ego, que significa yo, ismo, que significa concentración en sí mismo. Entonces es un yo concentrado en mi propia persona, sin importarme las demás personas, sino en mí mismo. Bien, cuando nosotros tenemos un amor propio, es una concentración en sí mismo, pero es una concentración controlada. Es decir, que la persona que a pesar de estar concentrada en ella misma, es capaz de compartir con las demás personas y ver las necesidades de las otras personas sin esperar que las demás personas vean sus propias necesidades. Es decir, ese es un narcisismo controlado o un egoísmo controlado que llamamos amor propio. Por eso todos los seres humanos tenemos cierto grado de narcisistas, cierto grado de narcisistas. Entonces podemos darnos cuenta que el narcisismo como egoísmo controlado puede ser una virtud para nuestras vidas. Pero si hablamos que es la esencia, es la esencia del instinto natural, implica que el instinto, cuando se sale de su curso, se convierte en un acto egocéntrico, en un acto narcisista, donde la persona alimenta su defecto de carácter porque es una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo desmedido que se transforma en una obsesión que no puede parar. Una idea obsesiva compulsiva que no puede parar. Por lo tanto, se convierte en un patrón conductual negativo, donde solamente le importa a la persona satisfacer la necesidad psicológica que posee. No es una necesidad biológica, es una necesidad psicológica. ¿Por qué? Porque está en la obsesión y en la compulsión, en la idea de obsesiva y en la compulsión, un acto compulsivo. Una persona que se levanta pensando en hacer limpieza y limpia, ya está limpia la sala, pero la había limpiado la noche, pero la vuelve a limpiar por la mañana tempranito, sacude los muebles, limpia los vidrios, llegan las personas y ella saluda, pero sigue limpiando y sigue limpiando y sigue limpiando, porque está concentrada en la limpieza.
¿Por qué? Ah, no, es que es una persona muy higiénica. No, es una obsesión y una compulsión. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando ser reconocido. No se da cuenta porque muchas de estas ideas compulsivas son de forma instintiva, donde no está la razón. Es decir, la persona no piensa que lo que está haciendo sea para que los demás la halaguen y para que digan, ay, qué trabajadora es esta mujer, qué hacendosa, mira qué limpia es, tiene su casa impecable, ¿sí? Ve, ya ves, mujer, debes de aprender de esta mujer, porque mira, su casita está bien bonita, bien limpia, y mientras que tú tienes un cochinero en tu casa. Entonces, ese tipo de comparaciones y situaciones le halagan. Es el alimento que estaba buscando. Es su narcisismo. Es la forma de pedir atención. Es la forma de pedir, ámenme, quiéranme, respétenme, reconózcanme. Es un tipo de narcisismo. Entonces, cuando estamos nosotros llamando la atención de alguien, o cuando bien queremos sentirnos queridos, respetados, amados o seguros, pues hacemos cosas para lograr ese cometido. Hacemos multitud de regalos, eh, hacemos muchos favores, en fin, porque buscamos la atención. Claro que cuando nosotros hemos superado esta acción y tenemos una estima sana, con la estima sana no estamos buscando que se nos recompense de ninguna manera, ni siquiera que nos digan gracias o que nos aplaudan, ¿no? O que nos reconozcan, ¿no? No estamos buscando eso, aunque eso también llega, no estamos buscando eso. Y no nos negamos a las personas que nos halagan. Tampoco nos crecemos ante los halagos, porque sabemos bien el motivo del por qué lo hacemos. Tenemos una actitud clara y correcta del por qué lo estamos haciendo. Y si llegan esos reconocimientos, pues está bien, ¿no? Recuerdo en una ocasión, barriendo en el grupo, me llegó la idea, porque llegaba antes que todos, a limpiar el grupo. Y me llegó la idea de pensar lo siguiente. Yo no quiero que me vean porque ellos van a pensar que yo estoy buscando ser humilde y, y de pronto me detuve porque mi mente me redargulló y me hizo pensar diferente. ¿Y acaso no es eso lo que estás haciendo? Si estás limpiando el grupo, si estás lavando el baño, limpiando el grupo y preparando el café, etcétera, trapeando, barriendo afuera, regando las plantas, ¿acaso no estás haciendo eso? ¿Estás buscando ser útil y al mismo tiempo practicar la humildad? No, pues sí. Entonces, si lo piensan, tienen razón. Y si lo dicen, tienen razón. Y si lo dicen en forma de burla, pues es problema de ellos. Porque al final de cuentas tienen razón. Eso es lo que tú quieres. En ti, en tu práctica. No para presumirles, pero sí quieres aprender a ser humilde. Ese diálogo interno que tuve en aquel momento de mi historia me ayudó porque con ese diálogo interno que tuve, seguí haciendo las cosas y empezaron a llegar cuando yo ya estaba trapeando y eso.
Algunos se quedaban afuera, otros entraban. Pero yo no les decía, limpian sus zapatos, o sálganse para afuera, o no ensucien. No, yo limpio para que ustedes se ensucien. Siempre pensé así, ¿no? Yo limpio para que los demás se ensucien. Y después volvería a limpiar para que quede limpio. Pero es natural. No limpio para que permanezca limpio. Limpio es para que no se junte la basura, la tierra y todo eso, ¿no? Y después tengamos que estar aquí pisando una, ya no un piso, sino una alfombra de tierra. Para eso limpio, para darle mantenimiento al edificio. Bueno, con este diálogo interno, yo estaba reforzando mi estima personal y estaba dándole un valor a mi estima personal. Por lo tanto, cuando estas personas llegaban y hacían lo que hacían, algunos lo hacían a propósito, otros no, eran más prudentes, pues no me molestaban. Buscaban hacerme molestar, sí, pero no me molestaban. ¿Por qué? Porque ya tenía una condición en mi pensamiento. Ya había puesto a mi estima personal en un punto donde ellos podían hacer lo que les dé la gana. Entonces, cuando hablamos de narcisismo, estamos hablando de una concentración en sí mismo, pero hay diferentes grados de narcisismo. Todos, de alguna forma u otra, tenemos parte de este síndrome del narcisismo, ya que podríamos decir que el egoísmo es un sinónimo de narcisismo y narcisismo es un sinónimo de egoísmo. Por lo tanto, nosotros, dice una parte de las leyes por ahí, dice que nos podemos dar cuenta qué tan egoístas somos cuando estamos hablando de yo. Ay, sí, yo fui, hice aquello, yo hice lo otro, yo hice esto, yo. Ah, no, mi familia, mi hermano, mi carro, mi casa, mi esto, mi otro, mi aquello. ¿Sí? O sea, todo lo señalamos como si fuera nuestra propiedad. Hay una canción de Alberto Cortés en, en, en su canción Callejero. Era callejero por derecho propio, la filosofía de su libertad era, era que servir a otros, pero nunca pasarse sobre los demás. Y está hablando de un perrito, ¿verdad? Un perrito. Y ahí habla él acerca de este punto, ¿sí? De cómo ese perrito noble, que era amigo de todo el barrio, pero era noble, ¿verdad? Él, aquí el cantante, este filósofo, Alberto Cortés, está describiendo al perrito como si el perrito pensara, ¿no? Está dando una connotación al carácter del perro, al espíritu de ese perrito. Sí. Todos somos narcisistas de algún grado, en algún grado. Desde el momento en que tenemos un egoísmo controlado, estamos hablando ya de un narcisismo bondadoso. Y luego ya se traduce en un narcisismo negativo cuando nosotros empezamos a concentrarnos en nosotros mismos. Mi. Entonces, ahí en esta canción habla acerca todo lo que amamos, lo señalamos como de nuestra propiedad, dice esta canción. Todo lo que amamos lo señalamos como de nuestra propiedad.
mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi mamá, mi hijo, todos lo señalamos como nuestra propiedad. Mi carro, mi camisa, mi pantalón, mi cartera, mis zapatos. Yo hice esto, yo hice aquello, yo soy abogado, yo soy esto, yo soy aquello. Como podemos ver, constantemente nuestra manera de hablar puede hablar sobre lo que inconscientemente señalamos como nuestro. Y realmente ninguna persona es nuestra. ¿Por qué? Porque es la amiga, es el esposo, es la esposa, es el hijo, son los hijos. Ah, el hijo me dijo, el hijo menor o mayor, en medio o el número 6, no sé, el hijo me comentó esto. No es mi propiedad un hijo. Aunque lo hayas parido, no es tu propiedad. Es un ser independiente a ti. Pero el padre narcisista se siente altivamente orgulloso por los éxitos de los hijos y hace malas comparaciones y se vuelve selectivo. Ay, ese hijo me salió muy tonto. Ah, pero este hijo sí, mira, este es inteligente, fíjate, ya tiene un título. Es narcisismo puro, el tipo, la forma en que conversan, ¿no? Una cosa es que uno se sienta satisfecho de que el hijo esté triunfando y esté haciendo su camino por su propio bien. El narcisismo se manifiesta en el celo. En el celo. ¿Qué es el celo? Es la capacidad que el ser humano tiene para proteger lo que ama o lo que quiere, para protegerlo. Pero cuando exageramos la protección, nuestro celo se vuelve narcisista. En vez de ser un celo natural, se vuelve un celo obsesivo, donde va más allá del deber, donde empieza a transgredir la personalidad del otro, donde le empieza a coartar su libertad. Es un celo exagerado y es un celo enfermizo, es un celo narcisista. ¿Qué es el celo? Cuidar lo que amamos o queremos. Eso es un celo. Dios es celoso. ¿Por qué? Porque nos cuida, pero no tiene un exagerado celo, sino está pendiente de nosotros, pero no tiene un exagerado celo, ni nos está exigiendo que cambiemos. Nada nos pide. Y si tenemos un pacto con Dios, Él nos manda, porque ya tenemos un pacto con Dios. Es como si yo tengo un amigo, es mi amigo, platicamos, llegamos a un punto en que yo me convierto en su empleado, entonces él ya no me va a sugerir, él me manda. Hey, ven para acá, mira, ve y haz esto aquí, allá, ve al mercado, haz aquello, lava el carro, barre aquí, haz allá. Él me manda. ¿Por qué? Porque, porque tengo un salario para obedecerle, porque tenemos un pacto, porque tenemos un contrato. Por eso. Ahora, su forma de mandarme debe de ser respetuosa, sin transgredir mi personalidad. Es decir, no mi personalidad enferma, sino mi
persona, mi ser, sin transgredir mi ser. Entonces, podemos entender eso de que de un narcisismo bondadoso podemos pasar a un narcisismo enfermizo. De un celo que cuida, podemos pasar a un celo narcisista. De una preocupación natural y normal, podemos pasar a una preocupación narcisista que nos va a llevar a una exacerbación de la ansiedad, convirtiéndose en la enfermedad del egoísmo. Podemos comprender eso, que una virtud se transforma en una maldición para nuestras vidas cuando nosotros exageramos una virtud. Por eso es importante entender para qué sirvo yo. Sirvo para que me reconozcan, para que me den alabanza, me hagan caravanas. No, no es el punto. El punto de mi servicio es para que las personas se recuperen, me den las gracias o no me den las gracias, me entiendan o no me entiendan, me comprendan o no me comprendan. Lo que busco es que las personas tengan la misma oportunidad que yo tuve para tener una relación con Dios y para tener una relación consigo mismos y para que tengan una estima sana y puedan liberarse de su narcisismo natural. Entonces, regresando al tema, como dice este filósofo Alberto Cortés, que todo lo que amamos lo etiquetamos como nuestra propiedad. Pues no es mi propiedad. La esposa no es mi esposa. O sea, yo no soy dueño de ella. Ella tiene su propia voluntad, el esposo tiene su propia voluntad, tiene sus propias decisiones, que si se entrega voluntariamente, como yo me entrego voluntariamente, es una cosa, pero no es mi esclavo o mi esclava para que esté obedeciendo las cosas como yo les digo y en el momento en que yo las quiero y como yo las quiero. No, no, no es mi propiedad. Convivo con una persona. ¿Con qué finalidad, con qué propósito convivo con esa persona? De amarnos, de ayudarnos mutuamente, de protegernos mutuamente, de cuidarnos mutuamente. No tengo a una esposa para que sea la sirvienta, para que sirva de sirvienta, de amante, de desfogo sexual. No, la esposa es la esposa y ella voluntariamente sirve y no es sirvienta. Porque aquí en la casa todos tienen que ser sirvientes. Todos tienen que ser sirvientes. Como también todos merecen ser servidos. No hay sirvienta. Son personas que voluntariamente buscan ayudarnos en algún aspecto y se agradece el asunto, pero no vamos a tratarlos como nuestros sirvientes. Al contrario, si vemos que una persona hace una limpieza, etcétera, etcétera, nosotros hacemos un desayuno y le invitamos a desayunar y decimos, deja de hacer eso y vente a comer. ¿Por qué? Porque no le dijimos, oye, deja de hacer eso y ponte a hacer la comida. No, porque no es nuestra sirvienta. Es alguien a quien amamos y a quien agradecemos con nuestros actos.
O ve, mira, te traje un refresco, etcétera, ¿no? O sea, estamos compensando y agradeciendo porque no vemos a las personas como sirvientes, como esclavos que tienen que obedecernos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de romper con el narcisismo. Estoy hablando del grado natural de narcisismo que tenemos los seres humanos y que nos enfermamos de neurosis por causa de estas cosas, del mal uso de nuestros instintos naturales, de nuestros pensamientos, que termina conjugándose en el mal uso de la energía llamada egoísmo. Mientras esté controlado, voy a tener actitudes claras, definidas y una estima definida. Pero si la estima baja y sube y baja al compás de esta canción, allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, ¿verdad? Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. O sea, la baja estima es como la fuente esa, ¿no? ¿Por qué? Porque baja y sube, baja y sube, baja y sube, ¿no? Y estaba de mal humor, es la autoestima. Cuando no hay control dentro de la autoestima, cuando no hay una autoestima definida, las personas cambian de un momento a otro su temperamento y no controlan su temperamento interno y entonces de un momento de risa pasan a un momento de fastidio, de enojo, por cualquier cosa que pudiera suceder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la manifestación del narcisismo es porque no tienes una estima estable, no tienes un autoconcepto claro de tu propia persona. Qué interesante, ¿no te parece? Bueno, el narcisismo, hay tres tipos de narcisismo: tipo uno, tipo 2, tipo 3. Hay tres tipos. Y podríamos pensar que el narcisismo pudiera ser como lo que conocemos de las enfermedades: inicial, prodrómica y crónica. Inicial, el principio, cómo comienzas a hacerlo. Dos, prodrómica, quiere decir que va creciendo. Y luego la crónica, cuando ya estaba establecido una forma altiva de ser donde infla su estima personal. En otras palabras, está tratando de mostrar lo que realmente no es. ¿Sí? Entonces, en esa canción, el, Un corazón tirado al sol, dice claramente, ahí el escritor Víctor Manuel escribe esa canción y dice: siempre he tratado de ser lo que no soy. Ahí está una frase donde nos habla bien del narcisismo, ¿verdad? Del narcisismo, de cómo nosotros en algún tiempo, en la adolescencia o en la niñez, tratamos de ser lo que no éramos y buscamos a ser amados de diferentes maneras. Uno, haciendo enojar a nuestros padres era una forma de llamar la atención de ellos, porque no nos hacían caso y necesitábamos amor, necesitábamos atención. Y aprendimos a adquirir el amor a través de los golpes. De esa manera aprendimos a sentirnos amados, de una forma equivocada, pero aprendimos a través de las caricias negativas que mamá, que papá hizo, ya sean verbales o sean físicas. Y de esa manera aprendimos a ser víctimas del amor. Y nos sentimos amados. ¿Por qué? Porque logramos llamar la atención de mamá o de papá. A través de un berrinche, a través de golpearnos,
autoflagelarnos, lográbamos su atención y lográbamos que nos dieran lo que deseábamos. Esa estrategia, ¿verdad? Se convirtió en parte de una memoria sensorial. Y por eso reaccionábamos con enojo y con berrinche y con todas las cosas esas. Un acto narcisista. Buscar una caricia positiva. Y si nos daban una caricia negativa, se volvía positiva para nosotros porque había alimentado nuestra necesidad psíquica, ser amado. Malamente sí, pero logramos. Así que aquí empieza una deformación de lo que el amor se refiere. ¿Cómo buscamos ser amados? Queremos llamar la atención de las personas. Yo me acuerdo que yo llamaba la atención cuando estaba en el escenario. El escenario era para mí un alimento donde mi yo se sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque recibía la admiración, el cariño, la respuesta, y eso alimentaba mi falta de amor propio, mi falta de estima personal. Pero ese alimento pues no era suficiente, había que ir por más. Y ya en la vida, en el escenario de la vida normal, que no estaba en un escenario donde tenía que hacer alguna comedia, sino en el escenario de la vida normal, mi vida era una estima baja. Y por eso constantemente me estaba metiendo en problemas, porque buscaba el respeto, el reconocimiento y el cariño y la aprobación de los demás. Era narcisismo, pero yo no lo entendía naturalmente, ¿no? Era un niño, no podía comprender eso. No podía comprender que vivía deprimido. ¿Por qué? Porque no recibía amor. No recibía amor. Y no comprendía lo que es el amor. Entonces, pedía algo que necesitaba, pero no sabía cómo. ¿Cómo era eso? Así que llegamos a tener un valor equivocado de lo que es el amor. Le llamamos bueno a lo que es malo y le llamamos malo a lo que es bueno. Cambiamos los valores, torcimos nuestras mentes a una forma destructiva de pensar. Estamos hablando del narcisismo natural en el ser humano, comprendiendo que un punto, narcisismo es igual a egoísmo. Egoísmo es igual a narcisismo. Ahora, narcisismo, hay diferentes grados de narcisismo. Inicial, prodrómico y crónico. Es decir, es una enfermedad mental, espiritual, que va desde un inicio a hacer crecer en ese egocentrismo al grado máximo del narcisismo, donde infla completamente su vida y donde la infla y busca ciertos poderes, ya sea económicos, culturales, intelectuales, para cubrir sus faltas, para cubrir su defecto. Regularmente el narcisista crónico es de doble cara. Ante la sociedad representa un papel, ¿verdad? Y en la intimidad tiene una, una forma agresiva de ser
verbalmente, emocionalmente o con sus actitudes. ¿Por qué? Porque necesita la pleitesía, o sea, el reconocimiento, y necesita destruir a quien él considera que ama o es la persona que tiene, para que se vuelva un esclavo incondicional de él o de ella. Ahí estamos hablando de un narcisismo extremadamente crónico. O sea, convierte a los seres que están cerca de él sus sirvientes, sus esclavos. Y tienen que hacer lo que él dice, como él dice, cuando lo dice, tienen que hacerlo, porque si no van a recibir un castigo. Y los castigos se hacen en la intimidad. Y así como digo, intimidad, ellos están siendo víctimas de un narcisismo y ellos se están convirtiendo también en narcisistas, porque así como ellos son tratados, van a tratar más adelante a las otras personas y van a adquirir esa doble cara, amables, pacientes, buena onda, delante de la sociedad, pero en la intimidad terribles, ya cuando tienen a su víctima en su mano. Van a romper con su amor propio para que su fijación sea él. Es decir, está produciendo una idolatría en la otra persona para que sea su incondicional. Y para esto puede usar muchos recursos, recursos psicológicos, actitudes, golpes, amenazas, puede usar muchos recursos. Estamos hablando de un narcisismo crónico, ¿verdad? Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Estamos solamente coloreando las cosas sobre esta acción del narcisismo, que todo comienza con nuestro lenguaje, con nuestro alrededor, con nuestra necesidad psicológica de ser amados, queridos, respetados y sentirnos seguros, que es parte de nuestro instinto de conservación. Pero nuestra búsqueda no es de la forma correcta, sino que sin darnos cuenta, instintivamente buscamos esas cosas. Hasta que aprendemos a buscarla racionalmente, cambia el sentido de las cosas, porque ya no lo buscamos, ya no buscamos el ser amados como, como algo que necesitamos quitarle a las personas, ¿no? O sea, tengo que hacer algo para que tú me quieras, ¿no? Entonces, ya no lo hacemos por eso, ya no lo hacemos, yo voy a hacer algo por ti para que tú me quieras, no, yo no lo hago para que tú me quieras, lo hago porque yo te amo y porque yo te quiero. Y si no me quieres, está bien. Y si no me amas, está bien. De todas formas, te voy a seguir apoyando porque yo te amo. Es diferente. No busco que me ames, sino porque te amo, por eso es que te apoyo, porque te amo. No espero que me ames, pero todo es parte de nuestro desarrollo de la estima personal, del concepto de nuestra estima, para que nuestra estima se vuelva estable y no baje y suba y esté fluctuando. No, la estima no debe de estar fluctuando. Que me puedo sentir atacado en algún momento dado y que me puedo sentir traicionado, sí, pero mi estima no va a bajar. Me duele ser traicionado, me duele que seas infiel, me duele, pero mi estima no va a bajar.
puede estar lastimada, pero no va a bajar. ¿Por qué? Porque para eso tengo un razonamiento espiritual que me va a ayudar a resarcir esa estima personal y poner mis ojos en quien no me traiciona, Dios, no en mí, porque yo hasta yo mismo me puedo traicionar, así es que pongo mi mirada en una fuerza suprema, en un Dios amoroso. ¿Por qué? Porque Él no me traiciona. Y aunque Él me dice lo que tengo que hacer, sé que yo al no obedecerlo lo traiciono. Porque o no le hago caso o no quiero hacer eso que me está pidiendo. Pero Él no me exige, me espera pacientemente. ¿Por qué? Porque las consecuencias de mi desobediencia es una baja estima personal, ¿sí? Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, un espíritu enfermo. Pero cuando le obedezca, mi estima personal va a crecer y voy a empezar a sanar espiritualmente. Esa es la diferencia entre obedecer y no obedecer a Dios. Puedes decidir no obedecer, bueno, en el momento en que tú no obedeces a Dios, sabes hacer el bien, no lo haces, pero en ese momento, no importa, es tu decisión y Dios te permite que tú decidas eso, pero vas a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias las que ya estás viviendo? Soledad, tristeza, ira, ansiedad, miedo, angustia, preocupación excesiva. ¿Por qué eres desobediente? ¿Por qué no te sujetas a Dios? Por nada estés afanoso. Ah, no, pues ahí andas todo afanoso, por aquí, por allá. Oye, Dios te dijo que no fueras, que por nada estuvieras afanoso. Y ahí andas. ¿Mm? ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, nuestra desobediencia a principios espirituales hace que nosotros nos manifestemos como egocéntricos o bien un tipo de narcisismo, un grado de narcisismo. Quizás no sea crónico, pero al final de cuentas, todo defecto de carácter es manifestación de un narcisismo, de una forma de narcisismo. Qué sencillo es el término, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar por terminado aquí para que ustedes también puedan compartir con nosotros. Y vamos a cerrar la grabación.